Shipram bhavati dharmatma sashvagashanti nigashati kaunteya pratiyanihi name bhakta pranashyati. Acá el señor Krishna está hablando de el bhakta. Entonces, él está diciendo que si algún bhakta, quien tiene ananya bhakta, de devoción exclusiva por el Ser Supremo, comete algún error incidental en su práctica, él prontamente se va a corregir y se va a volver muy virtuoso. Y de esta manera va a obtener paz eterna, paz en su corazón. Y después de esto, el señor Krishna obliga a Arjuna a declarar: oh mi querido Arjuna, por favor declara abiertamente, ante toda la opinión, ante todo el público, ante todo el universo, que mi devoto jamás perece, o que no hay caída para mi devoto, no hay destrucción para mi devoto. Ahora, ¿cuál es el contexto por el cual el señor Krishna le pide a Arjuna que declare esto y no lo declara él mismo? Entonces, para poder entender el Bhagavad Gita, es necesario estudiar el Mahabharata. Porque recordemos que el Bhagavad Gita solo son 700 versos que están en la sección Bhishma Parva del Mahabharata, mientras que el Mahabharata son 100.000 versos. Y podríamos decir que la esencia del Mahabharata está en esos 700 versos del Bhagavad Gita. Pero a veces necesitamos ver el cuadro completo para poder entender por qué Krishna no está declarando él mismo: yo declaro que mi devoto jamás perece, sino que le está diciendo: Arjuna, declara, ¿sí? Él dice: Kaunteya, oh hijo de Kunti, declara que mi devoto jamás perece, que no hay caída para mi devoto, que no hay destrucción para mi devoto, y que yo eternamente voy a proteger a mi devoto. Entonces, si no tenemos el contexto del Mahabharata, no podemos entender cuál es el actuar del señor Krishna. Como se explica en los Vedas, Vaishnavera Kriya Mudra Vigyanana Vujaha. Los pasos de un Vaishnava son difíciles de seguir. O como diría Srila Bhakti-Rasakti Ardha Goswami Maharaj, conciencia de Krishna es zigzagueante. No es para mentes cuadriculadas. Es para mentes que permiten que el dulce absoluto fluya a través de sus vidas. Entonces, antes de que aconteciera la gran guerra del Mahabharata, la gran guerra de Kurukshetra, cuando ya la guerra era inminente y ya no se podía evitar y ya estaba declarada, y ambos ejércitos, tanto los Kurus como los Pándavas, estaban preparando para la guerra, en ese momento, entonces, Duryodhana, por un lado, y por el otro lado, Arjuna, fueron a pedir la ayuda del señor Krishna. Y ellos entonces fueron a la morada del señor Krishna, y Duryodhana madrugó mucho. Llegó antes de que Krishna se levantara. Y ustedes pueden leer en el Krishna Book de Srila Prabhupada que él explica cuando está hablando de los pasatiempos de Krishna en Mathura, después con los pasatiempos de Krishna en Dwarka. Entonces dice, cuando él está casado con las 16.108 reinas, él se levanta en Brahma Muhurta, se lava el rostro, se lava las manos, se lava la boca, se sienta en una asana y empieza a meditar en sí mismo.
eso quiere decir que Krishna pues madruga, ¿cierto? No es que Krishna nos esté diciendo tienen que levantarse temprano, meditar, a cantar las rondas, hacer sadhana y yo mientras tanto sigo durmiendo. No, Krishna también ejecuta el Dharma para dar ejemplo, como él declara en el Bhagavad Gita. Yo no tengo ningún deber prescrito que me ate. Sin embargo, si yo no cumplo mi deber prescrito, los 3 mundos se irían a la ruina. Y yo sería el causante de una prole no deseada. Por lo tanto, a pesar de que a mí no me ata ningún deber ni ningún karma, yo mismo sigo los deberes prescritos. Entonces, el señor Krishna se levanta temprano, se levanta en Brahma Muhurta, la hora de la verdad, a meditar en sí mismo. Cuando está en Dwarka, cuando está en Vrindavan, está ocurriendo el Nishanta Lila. Entonces, es otro lila del cual no vamos a hablar en este momento, pero pues más o menos Purnamasi tiene que enviar una mona que está entrenada para hablar y entonces suelta la mona y la mona vaya donde está la pareja divina en el Nikunja y dice Yatila, Kutila, y allí Radha y Krishna entonces se empiezan a decir ¿qué está pasando acá? Y con mucho esfuerzo Radharani se separa de Krishna y se explica que más o menos tienen que llevar Radharani a rastras y casi no puede mantener su vida del sentimiento de la separación, del viraja después de haber estado con su amado Señor. Pero Krishna siempre está realizando alguna actividad, ¿sí? En Vrindavan para el placer de la Hladini Shakti. En Dwarka para darnos ejemplos de la actividad que debemos realizar en el Brahma Muhurta de meditar en la verdad absoluta. Pero este día que Duryodhana fue a pedir la ayuda del Señor Krishna, entonces Krishna, digamos lo que siguió durmiendo, o se hizo el dormido, porque sabemos que una de las cualidades de Krishna es Sarvagya, él tiene conocimiento pleno en todo tiempo, lugar y circunstancia. Ahora, ¿qué pasó? Duryodhana llegó muy temprano en la madrugada, antes incluso del Brahma Muhurta, y él vio al señor Krishna descansando en su aposento y él se hizo detrás de la cabeza del señor Krishna. Y se sentó a la altura de la cabeza del señor Krishna. Y el señor Krishna siguió durmiendo plácidamente. Y tiempo después llegó Arjuna. Y Arjuna se sentó a los pies del señor Krishna y se sentó en el suelo. Entonces, cuando Arjuna llegó, automáticamente el Señor abrió sus ojos. Y lo primero que contempló fue a su amigo y su devoto Arjuna. Y en ese momento el Señor manifestó gran alegría en su corazón. Y allí en ese momento, entonces dijo, oh, mi muy querido Arjuna, qué bueno tenerte por acá, ¿en qué te puedo servir? Y de repente Duryodhana dijo, Krishna, yo estoy acá hace mucho tiempo. Y Krishna dijo, ay, pero es que te hiciste a mis espaldas, detrás mío. Sí, ¿cómo te voy a ver? Estaba durmiendo. Yo vi a Arjuna, a ti no te vi. Tú estabas atrás. Él estaba a mis pies, entonces lo pude ver apenas abrí mis ojos. Y entonces Duryodhana dijo, pero yo llegué primero y a mí se me debe atender primero. Y Krishna dijo, qué pena contigo, pero yo el primero que vi fue a Arjuna, ¿sí? Dijo el señor Krishna. Y además de esto, entonces el Dharma Sastra dice que prevalecen en atención las mujeres, los jóvenes y los ancianos. Y Arjuna es menor que tú. Por lo tanto, yo voy a atender primero a Arjuna y voy a atender su pedido en primera instancia. Entonces podemos ver que el señor Krishna actuó dármicamente, ¿cierto? Actuó según lo que dice el Dharma Sastra. Pero nosotros sabemos que Krishna
en última instancia no se rige por el Dharma Sastra, porque Krishna solamente se rige por el amor. Como él explica en el 11º canto del Srimad Bhagavatam, yo estoy en el corazón de mis devotos y mis devotos están en mi corazón. Solamente adorando a mis queridos devotos puedes conquistar mi corazón. Aham Bhakta Paradino, superior a adorarme a mí es adorar a mis bhaktas rendidos. Entonces, pues no le quedó otra a Duryodhana que aceptar la voluntad de Krishna y dijo, bueno, atiende a Arjuna. ¿Qué quieres, mi querido Arjuna? Y Arjuna le dijo, pues viene la guerra de Kurukshetra, estamos preparando ya las Ausajinis, las falanges militares, estamos planeando la estrategia, los generales que van a luchar, y yo vengo a pedir tu apoyo para la guerra. Y en ese momento entonces Duryodhana empezó a remorderse, le empezaron a temblar los dientes, sintió ira. ¿Por qué? Porque él iba precisamente tras ese pedido. Y él sabía que la fuerza militar que tenía Krishna, ¿sí?, toda la dinastía de los Yadavas, era importante y podía ser decisiva en el caso de ganar la guerra. ¿Cuál es la primera enseñanza de este pasatiempo del Mahabharata? La primera enseñanza es que nunca te debes sentar a la misma altura de la cabeza de Krishna, ni de los sadhus, ni de los Vaishnavas. Siempre te debes sentar a la altura de sus pies. Y cuando tú tomas refugio en los pies del loto del Ser Supremo, allí vas a tener toda protección y toda bendición para tu vida. Y eso lo vamos a ir explicando gradualmente a lo largo que pasa, digámoslo, esta obra teatral trascendental del Mahabharata. Entonces, Krishna recibió la dádiva del Señor, ¿sí?, y lo atendieron de primero, Arjuna, ¿por qué? Porque se sentó a los pies del loto de Krishna. Y así, Krishna Karsini pudo atraer el corazón y la atención de Krishna. Pero Duryodhana, como era engreído, como se creía igual o superior a Krishna, entonces no soportó sentarse en el suelo. Se sentó a la misma altura de la cabeza de Krishna y Krishna no lo vio. O se hizo el que no lo vio. Entonces Krishna llegó y dijo a Arjuna, y pues estaba en el mismo cuarto de Duryodhana: yo sé que ustedes vienen a pedirme ayuda en la guerra. Ustedes saben que yo estoy emparentado tanto con los Kurus como con los Pándavas, porque eran primos. ¿Sí? Krishna también. Y por lo tanto, yo directamente no voy a tomar armas en la guerra, no voy a pelear. Porque si yo me pongo del lado de Arjuna en la guerra y peleo y mato a Duryodhana, va a ser un problema para mi familia. Y si yo me pongo del lado de Duryodhana y mato a alguno de los Pándavas, va a ser un problema para mi familia, para mi tía Kunti. Entonces no quiero participar directamente en la guerra, no voy a tomar las armas. Ustedes tienen dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Uno, estar al lado mío en la guerra sabiendo que yo no voy a tomar armas y no voy a luchar. O dos, yo les voy a dar a ustedes el Narayani Sena, es decir, todo el ejército de los Yadavas, que era un ejército muy considerable y que pondría, digámoslo, en ventaja al bando que tuviese ese apoyo del ejército de Krishna. Entonces Duryodhana estaba todo el tiempo diciendo: Arjuna me ganó, Krishna lo atendió a él y él se va a quedar con el ejército, y si él se queda con ese ejército, ellos van a ganar la batalla, y estaba muy perturbado. Y en ese momento Arjuna, por etiqueta y viendo que
tenía la dádiva del Señor, dijo: mi querido Señor, yo cedo mi turno para que Duryodhana escoja lo que él quiera. Y en ese momento, sonrisa de oreja a oreja en el rostro de Duryodhana, y automáticamente, sin pensarlo, sin meditarlo, dijo: Krishna, yo no te voy a escoger para que estés a nuestro lado en la guerra, porque vamos a una guerra, ¿no? No vamos a estar en un altar y no te vamos a poner en la mitad de Kurukshetra en un podio para adorarte y para hacerte puya, no. No nos vas a servir allí. Nosotros queremos es a alguien que luche en la batalla. Y por lo tanto, tu compañía no es lo más importante para nosotros. Yo escojo Narayani Sena, escojo todas tus falanges militares para que estén a favor nuestro y combatan contra los Pándavas. Entonces, Arjuna dijo: mi querido Señor, para mí es perfecta la voluntad de Duryodhana. Yo lo único que deseo es tu compañía. Y además de esto, yo necesito un conductor para mi cuadriga. Entonces, por favor, conviértete en mi cochero. Y el Señor Krishna, en ese momento, aceptó su posición de ser Partha Sarathi, el cochero de la auriga de Arjuna. ¿Cuál es la siguiente enseñanza que nos dan los acharyas al respecto? Nosotros podemos hacer severas austeridades, tapacias, penitencias para intentar controlar la mente, intentar controlar los sentidos. En el capítulo 6 del Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica a Arjuna el Dhyana Yoga. Tienes que sentarte encima de una piel de venado, colocar una hierba kusha, colocar la espalda recta, llevar la atención a la punta de la nariz, hacer pranayama, purificar tu mente, meditar en mí. Y después de explicar todo el kram, toda la secuencia de ese proceso de la Astanga Yoga, ¿qué le dice Arjuna a Krishna? Dice: oh mi querido Señor Krishna, lo que tú has explicado considero que es impráctico, debido a la naturaleza inestable de la mente, porque la mente es chánchala y por lo tanto siempre va para allí, para acá, se vuelve a ir, y controlarla creo yo que es más difícil que controlar el viento que sopla por doquier. Y después de eso, entonces, ¿qué va a explicar el Señor Krishna? Él va a explicar la esencia del Bhagavad Gita, que es el Bhakti. Y él va a decir: ok, por encima del proceso místico del yoga está la práctica del Bhakti. Raya Vidya, Raya Guhyam, Pavitranidhan Uttamam. Este conocimiento del Bhakti es Guhyam, es muy secreto. Está en la caverna del corazón de los sadhus. Otorga pratyaksha, otorga perfección directa del ser mediante la iluminación. Es Pavitran, lo más puro y perfecto que existe. Y además, Susukam Kartuna Vyayan se practica con alegría. Entonces, los yogis hacen severas austeridades para controlar su mente. ¿Sí? Los gyanis hacen tapasya para estudiar el Vedanta Sutra y para meditar en el Brahman. Pero a través de estos procesos no logran los pies del loto del Ser Supremo. Mientras que cuando nosotros en nuestras vidas entendemos que no somos los controladores, que no tenemos la capacidad de autogobernarnos y que necesitamos un conductor en nuestra vida y colocamos al Señor Krishna como el cochero de nuestra vida, automáticamente nuestros indriyas, nuestros sentidos van a quedar controlados en el servicio al Señor. Para liberarnos de todos los upadis, de todas las designaciones egoístas de nuestra mente, de nuestro ego, Sarva Upadi Vinir Mukta, para liberarnos de los upadis, es decir, volvernos un Nir Upadi Vaishnava, como corrigió Maharaj Padmanabha el otro día, ¿no?
pensábamos que el Nirupadi Vaishnava era el que estaba escondido lavando las ollas y no hablaba con nadie en el templo. Decíamos un Nirupadi Vaishnava. No, Nirupadi significa un Vaishnava que ya no tiene ninguna designación en el plano material y que no le afecta lo que digan o lo que dejen de decir de él. Eso es un Nirupadi Vaishnava. ¿Cómo se vuelve un Nirupadi Vaishnava? Rishikesa, Sevaya, prestando servicio al señor Rishikesh. Automáticamente cuando prestas servicio al señor Rishikesh, él se instala como la deidad adorable de tu corazón, y al instalarse como la deidad adorable de tu corazón y como el cochero de tu vida, vas a controlar correctamente tu mente, tus sentidos, tu inteligencia, y vas a ir hacia la victoria, que sería la realización del ser. Y por encima de eso, la realización del super ser, y por encima de eso, la realización de Rasa Rash, el rey de la raza en Sri Vrindavan Dham. Entonces la segunda enseñanza de los acharyas es: coloca al Señor Krishna como el cochero de tu vida. Y siempre que vayas a realizar alguna acción, pregúntate: si el Señor Krishna estuviera acá al lado mío, ¿yo haría esto o no lo haría? Y de esa forma te vas a liberar de kutinati, cualquier duplicidad y engaño en tu vida. Entonces Duryodhana se fue muy feliz y llegó a Hastinapur, y allí en ese momento dijo: hemos ganado la batalla. Levantó los brazos: Digvijay, campeones en todas las direcciones. Y en ese momento apareció ante él el gran sabio, el abuelo Bhishma. ¿Sí? Y el abuelo Bhishma dijo: pero ¿por qué tan feliz? ¿Por qué gritando en todas las direcciones que hemos ganado la batalla? Y entonces en ese momento él dijo: porque tenía dos opciones, escoger para que Krishna nos acompañara, así no fuese a pelear en el campo de batalla, o tenía la opción de coger todo el ejército del Señor Krishna. Inteligentemente cogí todo el ejército del Señor Krishna, y ahora estamos en ventaja porque hemos completado 11 Ausaghinis. Más o menos cada Ausaghini tiene 110,000 soldados, mientras que los Pándavas solo tienen 7 Ausaghinis, es decir, más o menos unos 770,000 soldados. Y por lo tanto, tenemos poderío militar, y además de eso nos acompañan grandes generales. Y en ese momento, el gran abuelo Bhishma dijo: tú eres un tonto ignorante. Hemos perdido la guerra. Porque en donde está Krishna solamente puede haber la victoria. No puede haber nada más. Y solamente Krishna, él solo puede destruir todas las falanges militares y todos los reyes demoníacos del universo. Entonces Duryodhana dijo: pero ¿por qué no me estás entusiasmando en esta guerra? ¿Por qué no me alientas? ¿Por qué no te pones a mi favor? ¿Por qué no tomas esa espada y vas y luchas en el campo de batalla? Y Bhishma dijo: pues lo voy a hacer cuando corresponda. Después de eso, entonces él dijo: realmente Krishna hizo la promesa que no iba a tocar ningún arma, no iba a empuñar ningún arma. Y entonces Bhishma dijo: ok, entonces para que veas que yo sí estoy a tu lado, Duryodhana, yo voy a hacer romper la promesa a Krishna. Y yo voy a luchar tan fieramente que él va a tomar las armas. Y podemos ver un contraste
en la batalla de Kurukshetra. ¿Quién me puede decir cuántos días duró la guerra de Kurukshetra? 18 días. Y podemos ver que los 8 primeros días es como flojito, ¿no? Como las películas de acción que uno al principio ve que es como flojito, como lento, y uno ya dice, perdí la plata de esta boleta de cines, pues está como aburrido, están como alargando la película, no pasa mucho. Caí en Maya, mire, vine acá a pagar un boleto de teatro. Sí, esta película tan mala y no canté una ronda hoy, y uno empieza con el cargo de conciencia, aunque si hubiera sido buena la película, o me hubiera metido a ver un documental, pero una película de acción y no pasa nada, no hay acción. Pero después del 8º día se pone durísima la guerra y se pone durísima la batalla, muy dura. Entonces en los primeros días Duryodhana llega llorando a donde los Kurus y dice, pero miren qué está pasando, tenemos grandes generales, ¿no? Kripacharya estaba del lado de ellos, Dronacharya estaba del lado de ellos, Aswatthama estaba del lado de ellos, el abuelo Bhishmasena estaba del lado de ellos, y Duryodhana y sus 99 hermanos, Radeya, ¿sí? Y ellos son 5 muchachos llamados los Pándavas, 5 Pándavas. Y sin embargo, día tras día están matando a algunos de nuestros generales y nos están acabando. Ustedes no me quieren a mí, ustedes no luchan por mí, yo a ustedes no les intereso, ustedes no están dando su vida en la batalla, no tienen ningún aprecio por mí ni por todo lo que les he dado en mi reino. Y en ese momento el abuelo Bhishma enfureció y le dijo, yo te prometo que mañana traeré la cabeza de Arjuna separada de su cuerpo. Y él hizo esa promesa. Pero como Krishna está en el corazón de todas las entidades vivientes, él fue rápidamente al campamento de los Pándavas. Y entonces, allí, todos dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Y él le dijo a la esposa de los Pándavas llamada, no, Draupadi o Panchali, la esposa de los 5 Pándavas, le dijo, ven, acompáñame y vamos a ir a Hastinapur. Y él la fue entrenando, ¿no? Krishna la fue entrenando, le fue diciendo, tienes que hacer así, tienes que decir así, tienes que poner una voz lastimera, tienes que hacer un teatro. Entonces llegó allá a medianoche y de repente despertaron a Bhishmasen. Él estaba descansando y decía, pero ¿qué pasa, Draupadi? ¿Por qué a esta hora de la noche y tú vienes acá a pedir bendiciones y qué es lo que necesitas? Quedó como aterrada una mujer a las 12 de la noche. Y de repente ya llegó con voz lastimera y las manos en pranam y mirando hacia el suelo y dijo, por favor, bendíceme, yo estoy desprotegida, soy una mujer, mis esposos están en la guerra, ayúdame. Tú eres una gran personalidad, yo sé que a ti te ata el afecto por tus sobrinos, los Pándavas. Y de repente despertó, pues el abuelo Bhishma los quería a todos, esa era la realidad, y él sintió compasión al ver la condición de Draupadi con lágrimas en sus ojos, con una voz apesadumbrada mirando hacia el suelo, y en ese momento le dijo, yo te bendigo a que tengas una larga vida y a que siempre te acompañe tu esposo. Y ella dijo, muchas gracias, muy amable, has arreglado mi vida, y se fue. Y cuando se fue, le dijo, oye, ¿y tú viniste sola desde el campamento? Y dijo, no, yo estoy con alguien. ¿Con quién estás? Krishna está afuera esperándome. Y allí el abuelo dijo,
Jai, Bhagavan Sri Krishna aquí, Jai. Dijo, ¿qué fue lo que hice? No. Por un lado le prometí a Duryodhana que le iba a arrancar la cabeza a Arjuna y por otro lado le acabo de decir a Draupadi, larga vida para ti y para tu esposo o tus esposos. Sin embargo, empezó el otro día de guerra. Y se explica que al ver la lucha, todos los semidioses temblaban. Se dice que cuando Arjuna tensaba el arco Gandiva, todos los semidioses y los mundos, los tres mundos, temblaban del poder del arco. Y Duryodhana tenía mucho miedo sobre todo de Arjuna. ¿Por qué? Porque Arjuna había sido bendecido por diferentes clases de divyastras, de armas divinas, ¿no? Tenía las armas divinas de Vayu, tenía las armas divinas de Indra, tenía las armas divinas del señor Shiva, Pashupatra. Entonces prácticamente era invencible. Pero cuando el abuelo Bhishmasen empezó a pelear, todos los semidioses y todos los seres temblaban de ver la tenacidad con la que entró al campo de batalla. Y empezó a matar soldados y a perfilarse hacia matar a Arjuna. Y hubo un momento en el cual empezó a disparar y eran tan afiladas sus flechas que empezó a herir a Arjuna y como Krishna era el cochero, empezó a herir a Krishna y explican los acharyas que del cuerpo de Krishna caían gotas de sangre cuando estaba siendo herido por las flechas que iban hacia Arjuna. En ese momento cae la carroza y el abuelo Bhishma podía disparar a Arjuna y matarlo. Y como un fiero león, por eso recuerden que uno de los significados de la palabra Hari es león, Krishna bajó de la carroza, cogió la rueda que estaba en el suelo y de repente la levantó y la empezó a girar. Y en ese momento el Sudarshan Chakra dijo, por fin me está invocando, ¿no? Y se explica que el Sudarshan Chakra entró en la rueda y empezó a girar para quitar la cabeza del abuelo Bhishma. Y se fue contra el abuelo Bhishma con tal velocidad que todos quedaron aterrados en el campo de batalla. Y en ese momento Bhishma dejó de pelear, soltó sus armas y dijo, para mí ha sido la victoria. Y en ese momento Krishna dijo, ¿por qué? Porque hice romper tu voto. Tú dijiste que no ibas a pelear, que no ibas a empuñar un arma, e hice romper tu voto. Y después de eso, en las oraciones del abuelo Bhishma, porque recuerden que al final de la guerra él está en la cama, en el lecho de flechas, y él está esperando a que llegue Krishna, ¿sí? Para poder desencarnar. Esa era su voluntad, es que él pudiese él como podía desencarnar a voluntad. Él dijo, mi última voluntad es que cuando yo tenga el rostro de Krishna frente a mí y su pie en mi pecho, en ese momento voy a abandonar el cuerpo. Yo voy a retornar a la morada eterna. Y así lo hizo. Entonces en ese momento él ora, ¿no? Y él dice, cuando yo te vi en el campo de batalla, entonces yo vi a un fiero león. Y aunque pues yo no era un perro o un chacal, era un gran elefante en la batalla. ¿Qué es un elefante frente a un fiero león que es el más experto de todos los animales que cazan en la selva? No es nada. Y asimismo, yo no puedo entenderte, yo no puedo entender tus actividades, yo no puedo entender tus lilas divinos, pero lo único que puedo hacer es aceptar tu dulce voluntad en mi vida. Y después de eso, el abuelo Bhishma desencarnó. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué si el abuelo Bhishma era un gran devoto? Recuerden que él es uno de los Mahayanas, ¿sí? De los Vasus, pero también de los Mahayanas, ¿no? Los Mahayanas son las 12 autoridades más grandes que hay en la ciencia del Bhakti en todo el universo.
Y él es uno de los Mahayanas. ¿Y cuál es nuestro proceso? Seguir los pasos de los Mahayanas. Mahayana Gata Sapanta. Nuestro proceso es seguir el camino que ha sido delineado por los Mahayanas. Entonces uno podría decir, bueno, si el abuelo Bhishma era un devoto y era un Mahayana, ¿por qué él tuvo que morir de esa forma en el campo de batalla y no fue protegido por Krishna? Mientras que los Pándavas salieron intactos de la guerra de Kurukshetra. Porque el Señor Krishna tenía que dar una lección. Entonces, ¿cuál era la lección que tenía que dar el Señor Krishna al respecto? Krishna siempre va a proteger a sus devotos, ¿cierto? Pero él tiene que castigar el adharma, la religiosidad. Por eso Krishna explica en el Bhagavad Gita, Glanir Glanir Hidharmasya, siempre que hay un aumento de la religión, ¿sí? Decrece el dharma, el deber prescrito, yo mismo desciendo. ¿Para qué? Paritranaya sadunam vinasaya saduskrityan, para aniquilar a los infieles y para redimir a los bhaktas, a los seres piadosos. Entonces, Bhishma, a pesar de que era un devoto y de que era querido por Krishna, él protegió el adharma y se alió con Duryodhana. Mientras que los Pándavas, que también eran queridos por Krishna y también eran devotos, nunca aceptaron el adharma y siempre lucharon por la verdad. Entonces, ¿cuál es la siguiente instrucción o inspiración que nos da al respecto de los acharyas? Pase lo que pase en tu vida, nunca te pongas del lado del adharma. Cueste lo que te cueste, te toque luchar con lo que te toque luchar, pero siempre tienes que estar del lado del dharma. ¿Por qué? Porque el dharma es Krishna mismo, la verdad es Krishna mismo, la virtud es Krishna mismo, el deber prescrito es Krishna mismo. Y si estás del lado del dharma y cumples correctamente con la ley divina, Krishna siempre te va a bendecir. Pero si estás del lado del adharma, puedes terminar como el abuelo Bhishma, perforado todo su cuerpo en una cama de flechas. Claro, el abuelo Bhishma es un Mahayana, el abuelo Bhishma es un eterno asociado de Krishna, pero a veces Krishna utiliza a sus devotos para mostrar importantes lecciones en nuestra vida y para que podamos entender estas lecciones. Entonces, en última instancia, el abuelo Bhishma pues no le pasó nada, él es un eterno asociado de Bhagavan Sri Krishna, pero nosotros tenemos que tener cuidado de con quién nos aliamos, ¿no? Entonces unos se querían quedar con todo el reino, ¿sí? Se querían quedar con todas las ausaghinis, se querían quedar con las propiedades, se querían quedar con la gloria, y otros se querían quedar con Krishna como cochero. Y al final de la historia, ¿qué pasó? Pues los que estaban con Krishna salieron victoriosos. Y para que nosotros salgamos victoriosos de esta guerra en la cual estamos, que ahorita le podemos decir COVID, ¿sí? el tema de turno, ¿sí? Y pues más adelante será otra cosa. Pero como dice Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, le preguntaron una vez, ¿de qué trata el movimiento espiritual, religioso, revolucionario que está haciendo? Dijo, estamos haciendo una guerra totalitaria contra la ilusión. Ese es el eslogan de mi prédica. Srila Bhaktisiddhanta, ¿no? Nirapeksa Vaishnava. Puede luchar contra Maya. No, nosotros pues tenemos que orar más bien a Yoga Maya, ¿no? No necesitamos orar a Mahamaya, tenemos que orar a Yoga Maya para que nos permita servir a Radha Krishna en Vrindavan. Pero allí está la enseñanza, ¿no? Entonces, estamos en una guerra. Y pues hay una guerra totalitaria contra la ilusión y todo el mundo está sirviendo de la ilusión. ¿Y qué dice Srila Bhakti-Rasaksiyarda Goswami Maharaj? Dice, en una guerra van a caer grandes generales. Entonces nos tenemos que asombrar porque a veces un gran Vaishnava o una persona avanzada tenga algún tropiezo en su práctica. No,
Eso le está diciendo acá Krishna en el Bhagavad Gita en el verso anterior. Abhishe Sudaracharo, Payanteman Ananyavak. Eso está acá en el Bhagavad Gita. Cada verso que fue escrito en el Bhagavad Gita es para que lo podamos realizar en algún momento de nuestra práctica espiritual. Si no, Krishna no lo hubiera puesto ahí. Pues a veces cae un general muy grande. ¿Y qué tienes que hacer tú? Miras atrás, te matan a ti también. Tú tienes que tomar la bandera del Señor Chaitanya, el estandarte de Trinada Pishu, Nishena, Tarora Pisa Hisuna, Manina Manadena, Kirtaniyai Sadahari. Y como dice Krishna en el Gita, armado con el arma del conocimiento, levántate y pelea. ¿Cuál es el arma? El escudo y la espada. ¿Qué es eso? Achar y prachar. Tu propia conducta y tus palabras. Y desde allí sigue adelante y busca la victoria. Y busca a las personas que van más adelante. Y ellos te van a apoyar. Entonces, en el Vaishnava Tantra se han descrito 6 principios de la rendición. ¿Sí? Anyakulasya Sankalpa, Pratikulya Vivarjanam, Rashisyatiti Visvaso, Goptriti Varnam, Admanichepan Karpanya, Sanidhi Saranagati. Aceptar lo favorable para el desarrollo del Bhakti, dejar de lado lo desfavorable para el desarrollo del Bhakti, orar por la protección del Señor. Y el siguiente punto, que es el más importante de los 6 principios de la rendición, realizar en el corazón que el Señor Krishna me va a proteger en todas las circunstancias de la vida. Después de eso, Atman y Shepan, rendir nuestro cuerpo para dar las actividades al servicio a Dios. Y finalmente, Karpanya. Mientras que hacemos todo este proceso, comportarnos con humildad. Recordemos, ¿por qué Arjuna tuvo la ventaja? Porque se sentó a los pies del loto del Señor. ¿Por qué Duryodhana perdió la guerra? Porque se sentó a la misma altura de la cabeza del Señor. ¿Cuál es el secreto del Bhakti? Entre más caído te sientes, más recibes la gracia del Señor. Entre más avanzado te sientes, Krishna Nahipaya, Krishna se retira de tu corazón. Entonces, toda esta gran enseñanza nos tiene que llevar a la conclusión de que Krishna puede romper su palabra, porque Krishna es autócrata. Krishna hace lo que se le da la gana. Krishna es solamente controlado por el amor, y el amor no va en una sola dirección, ¿no? Es como cuando tienes una pareja, ¿no? Entonces yo me voy a una pareja y entonces yo me caso y entonces yo compro una casa y entonces tengo un perro y entonces salimos de vacaciones y entonces hacemos esto y entonces tenemos relaciones y viene un niño, entonces el niño no, o sea, pues uno puede tener eso en su idea, pero en el día a día, en la convivencia y en los problemas y cuando la pareja se enferma y cuando están felices y cuando hay problemas y cuando de repente hay situaciones difíciles, ahí es que realmente uno puede llegar al siguiente nivel de prem, de amor. El amor crece en la dificultad, el amor crece en la separación. Si no, Krishna no hubiera manifestado, o Yogamaya no hubiera manifestado Radharani por un lado, Chandravali por el otro. ¿Sí? Él manifiesta eso, ¿por qué? Porque el amor crece en las dificultades. Allí crece el amor. El amor es probado por el fuego de la separación. El amor es probado por el sacrificio. La leche tiene que hervir, como decía Srila Prabhupada. Entonces, en esa dificultad, Krishna puede comportarse como él quiera. ¿Sí? Krishna puede actuar como él quiera. Él es autócrata. Él se rige por su dulce voluntad. Y a veces él promete algo, pero él puede romper su promesa. Ejemplo, en el Bhagavad Gita dice: en la medida en que un alma se rinde a mí, yo la recompenso. Siempre. ¿Sí? Pero en el caso de las gopis de Braya, él dijo: no las puedo recompensar porque ellas tienen mucho más prem que el que yo tengo por ellas. Acepto mi derrota. No pudo mantener su palabra. Y en el caso de la guerra, él dijo: no voy
a tomar ningún arma y de repente cogió una rueda de la carroza, la convirtió en su Sudarshan Chakra y salió corriendo a quitarle la cabeza al abuelo Bhishma. Y allí Bhishma dijo, he ganado. ¿Por qué? Te hice romper tu voto. Y por eso, como Krishna es Trikalagyan, conoce el pasado, el presente y el futuro, porque este libro del Bhagavad Gita se estaba hablando antes de la guerra y antes de que pasara todo esto, Krishna dijo, como yo en algún momento voy a romper mi voto por proteger a Arjuna en esta guerra, por favor, yo no lo voy a declarar por mí mismo, pero tú sí lo vas a declarar. Declara, oh Kaunteya, Kaunteya pratiyanihi name bhakta pranashati. Mi bhakta nunca va a ser destruido. Mi bhakta nunca va a perecer. No hay caída para mi bhakta. Siempre mi bhakta va a ser la gloria y va a estar en mi corazón. Y así, si nosotros tenemos fe en que Krishna nos va a proteger en todas las circunstancias de nuestra vida, se va a disipar el temor al COVID, se va a disipar el temor a la muerte, que está detrás del temor al COVID, ¿no? Está el virus, el muñeco del virus, pero detrás del muñeco del virus está un señor de capa negra con una hoz. Y ahí es que la gente dice, wow. Se va a disipar la ignorancia, porque en última instancia, ¿por qué sufrimos? Por ignorancia. Y cuando tenemos conocimiento espiritual, Divya Gyan, automáticamente nos liberamos de todas estas upadis, designaciones que nos llevan al sufrimiento. Y además de esto, vamos a tener la victoria. Así como Arjuna tuvo clara fe en el Señor y dijo, no importa que él no pelee, no importa que ellos se lleven todos los Ausakhinis, todas las falanges militares. Si yo estoy al lado de Krishna y él es mi cochero y él es el que me ayuda a llevar mi vida hacia un buen destino, toda la victoria va a ser para mí. Om Agyanati Mirandasya Gyanagyana Salakaya Chasuru Militan Yanatasmai Sri Gurave Namaha.